eso. Así que pedimos sus oraciones. Vaya conmigo a la escritura en Isaías 54, por favor. Isaías 54. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos hable directamente al corazón y haga lo que tú quieres hoy. Abrimos nuestro corazón y oídos a la voz del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestra Biblia tiene un subtítulo que dice: el amor eterno de Jehová sobre Israel. Yo quiero iniciar una serie en este día y la queremos terminar todavía en el mes de junio, y le quiero llamar a esta serie Familias Fuertes. Diga conmigo: familias fuertes. Y a lo mejor usted diga: pero ¿qué tiene que ver este pasaje con la serie? Porque, como les dije en un principio, hoy quiero hablar de un pilar fundamental en la familia, y tiene que ver con la mujer. Y aquí Dios está usando la figura de Israel y le llama, así usa el término femenino, y lo usa así como si la nación de Israel fuera una mujer, pero es aplicable también a la vida de muchas mujeres. Pablo en Gálatas utiliza la figura de Sara y Agar para hablar de dos montes y hablar de dos familias, ¿no? El linaje de Sara, los hijos de la promesa, y Agar, los hijos de la esclava. El día de ayer en México y en muchas naciones, este día están celebrando el Día de las Madres, y queremos honrar a las mujeres. Para nosotros fue un día difícil ayer. Es primera vez que no está ella entre nosotros, y se extraña bastante. Y sin embargo, podemos nosotros atesorar todo aquello que nosotros hemos heredado de mamá. Y hablando de familias fuertes, nosotros tenemos que aprender
lo que el Señor está llamando, no solo a la mujer, está hablando a la iglesia, pero en un sentido genérico, le está diciendo: regocíjate, oh estéril. Regocíjate, oh estéril. En la antigüedad, el no tener hijos era considerado una maldición. Era considerado una maldición porque usted recordará de los personajes centrales del Antiguo Testamento, como Sara. Sara era una mujer estéril que dio a luz a su primer hijo hasta que tenía 90 años. Después de Sara tenemos a Rebeca, que no podía tener hijos. Isaac tuvo que orar por ella para que tuviera hijos. Después viene Jacob primero él amaba ¿a quién? ¿Se acuerda a quién amaba él? A Raquel, pero le dieron a Lea, la más fea. Y Lea le daba hijos, pero Raquel no. Y llegó un momento en que Raquel le dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó, dijo: ¿a poco yo soy en lugar de Dios que te haya cerrado el vientre? Pero al final y al cabo esta mujer se aferró y tuvo hijos. Hay una historia muy conocida en el primer libro de Samuel. Esa mujer se llamaba ¿cómo? Ana. Y Ana tenía una rival también, Penina. De hecho, el término rival, escucha bien, el término rival en el Antiguo Testamento es el mismo término que se usa para Satanás. Y su rival la irritaba, dice, la Penina irritaba a Ana porque Penina tenía hijos con el Cana, el marido. O sea, ese hombre tenía 2 mujeres. No pregunte pues si se valía o se vale. No, pero ahí estos se la valían. Entonces, y la que tenía hijos se burlaba de la que no tenía hijos. Y era algo penoso, era algo que ella sufría. Y Ana se deprimía. Y Jacob amaba a Raquel más que a Lea. El Cana amaba a Ana, pero Ana no tenía hijos. Y entonces el Cana le decía: ¿por qué estás triste? Y le daba hasta más dinero: cómprate cosas, ándale, que no te soy yo mejor que 10 hijos. Y ella dijo: pues la mera verdad, te digo la verdad. Pues no. Entonces ella estaba triste. Ella estaba triste, es más, hasta que ella derramó su alma delante de Dios. 1 Samuel capítulo 1. Ella llegó allá al santuario, al tabernáculo en Silo, y allí estuvo orando delante de Dios, pidiendo y haciendo un compromiso, ¿no? Usted recuerda esa hermosísima oración de Ana que dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, dame un hijo varón y yo lo voy a dedicar todos los días que viva. Va a ser para ti, Señor, para que te ame, para que te sirva, Señor. Yo lo voy a dedicar a ti. Y Dios oyó la voz de Ana. El sumo sacerdote que estaba ahí, Elí, la tuvo por ebria. Dijo: ándale, ya estás aquí todo el día, ya estuviste tirada, ya vete a tu casa. Y ella dijo: no estoy ebria, soy una mujer atribulada en espíritu. Pero dice que Elí le dijo: pues ve en paz y Jehová te otorgue lo que le has pedido. Y ella creyó eso, y Dios visitó a Ana, y en el tiempo ella tuvo un hijo, y el hijo lo consagró al Señor, lo dedicó al Señor. Ella le llamó Samuel. Y Samuel llegó a ser uno de los más importantes profetas de la antigüedad. Un hombre que escribió, algunos dicen que escribió primero y segundo de Samuel, y por lo menos el primer libro de las crónicas de Israel. Un hombre que está el primero en establecer la monarquía. Estableció una escuela de profetas, el primer seminario de la antigüedad, y además fue el último de los jueces, de 17 jueces que nos habla el periodo de 300 años, y el primero del orden de los profetas. Y todo todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba, ellos supieron que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y esto salió de una mujer estéril. Sara estéril, Raquel estéril, y dio a luz a Jacob, que llegó a ser Israel, ¿no? Ana estéril.
Luego, en la época de los jueces, tenemos otros viejitos estériles que no tenían hijos, ¿verdad? En Jueces capítulo 13, y dieron a luz. Manoa y su mujer dieron a luz a Sansón. ¿Te acuerdan de aquel fortachón? Sí. Y nos vamos hasta el Nuevo Testamento y tenemos a otra mujer estéril. Comienza la historia en el Evangelio de Lucas de una mujer estéril y un viejito que estaba ofreciendo incienso. ¿Se acuerdan? Zacarías y Elizabeth. Y Elizabeth no tenía hijos. Sí, pero el ángel del Señor le anuncia que ella va a tener un hijo. Y este hijo va a ser llamado profeta del Dios Altísimo, y él prepararía el camino nada más y nada menos que del Mesías, del Señor Jesús. Una mujer estéril, porque le dijo el ángel, el mismo ángel que le anunció el nacimiento a Elizabeth, visitó a María y le dijo: tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, ha concebido un hijo a su vejez, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Nada hay imposible para Dios. Entonces, por eso te digo, la Biblia dice: regocíjate, estéril. Regocíjate, la que no daba luz, levanta canción y voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Sabes qué sucedió después de que María y Elizabeth? Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 2. María va y visita a su prima, y la prima ya tenía 6 meses y su bebé saltó de alegría y fue llena del Espíritu Santo, y comenzaron a cantar un cántico. ¿Y sabes cuál canto cantaron? Un canto que cantó Ana 1000 años antes de Cristo, en la época de Samuel, antes de David. Sí, ellas cantaron un cántico que se conoce como el Magnificat. Y ese canto tú lo puedes leer allí. El cántico de María y y Elizabeth lo cantaron, sí, porque se regocijaron, levantaron voces de júbilo, levantaron voces de alegría, porque ellas levantaron su voz con esperanza. Por eso, iglesia, tú y yo no nos debemos jamás de dejar robar el gozo. Mujer, madre, mamá, tú no debes dejarte robar el gozo, aunque no estés viendo nada, aunque no veas la respuesta, aunque no veas ahorita que está sucediendo. Tú empiezas a mirar, dices: pues si Dios le dio hijos a estas viejitas, ¿qué no puede hacer conmigo? ¿Qué no puede hacer contigo? Él es el Dios de lo imposible. Regocíjate, iglesia, regocíjate, porque vendrán tiempos en que tú dirás: ¿y yo que andaba chillando por estas cosas? Voltea a ver al que está a tu lado y digo: no seas chillón, chillona. Regocíjate, alégrate. Mira, la gente chillona se ve bien fea, pero sabes, pero la gente que sonríe se ve hasta más bonito. Mira qué guapo te ves cuando sonríes. Mira, híjale. Porque la sonrisa, dice la Biblia, que hermosa el rostro. Sonríe a la vida, sonríe a las cosas, aún en medio de la dificultad. Dice: regocíjate, es el llamado de Dios. Y sabes que una de las cosas que hace alguien que espera un bebé, ¿qué hace un matrimonio cuando espera un bebé? Se alegra. Pero el versículo 2 nos dice qué debemos hacer. ¿Qué dice? Entonces, traducido en un lenguaje moderno, una pareja espera un bebé. ¿Qué prepara? Una habitación. Prepara una habitación, porque ahora va a venir un nuevo miembro a la familia. Se prepara, ensancha el sitio de su tienda, prepara el cuarto, lo pintan de colores de acuerdo a la cultura o a las posibilidades. Prepara la cunita, prepara los mueblecitos, prepara la ropita, se ensancha el sitio de su tienda, prepara todo aquello que Dios le ha dicho que sea, y eso es una actitud de fe. Todavía no nace el bebé, todavía lo espera, pero se está preparando. Se está preparando. Mujer, iglesia, prepárate. Empieza a soñar y empieza a preparar mesa, empieza a preparar esa habitación, ese lugar. Sí, esta palabra, ¿sabes? Dios nos la habló a nosotros en el 2020. Yo no sé si tú te acuerdas,
Pero Dios nos dijo literalmente: ensancha el sitio de tu tienda. Sí. No sabíamos qué iba a suceder. No sabíamos cómo se iba a extender el ministerio de luz a las naciones. No sabíamos, jamás habíamos salido del país a predicar. Y hermanos, pero Dios nos dijo: ensancha el sitio de tu tienda y las habitaciones no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Y oye bien, mujer. Por eso mira, la mujer deja un gran legado. La mujer, una mujer de fe, ¿sí?, deja un gran legado. Dice Pablo que a ella, a Sara, sí, le llamarían madre de naciones. Y la bendición que le dieron a Rebeca fue eso: seas madre de naciones. Cuando ella salió de su casa, de su hermano Labán, es lo que le dicen a Rebeca: ve, sé madre de naciones y tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. Eso es lo que Dios ha determinado para ti, iglesia, ser madre de naciones. Mujer, tú no solamente estás creando hijos, tú estás creando naciones. Naciones. Jacob era una nación, Esaú era otra nación. ¿Se acuerda qué le dijo cuando estaban peleando los niños en el vientre? Porque dos naciones hay en tu vientre. Y si tú puedes ver, cuando lees los orígenes en Génesis, tú vas a ver que de tal persona se levantó una nación. Aún de Ismael se levantó una nación. Bueno, varias naciones. Ahí están todos los árabes. Ismael, el hijo de la esclava, hijo de Abraham. ¿Sabes? Naciones. Tu descendencia, ¿sí?, conquistará naciones. Por eso es muy importante la actitud de fe que tiene una madre, ¿sí?, en la educación, en la formación, en el impacto que puede tener sobre los hijos. ¿Sabes qué leía yo? En un autor que escribe sobre el Antiguo Testamento, se llama Pablo Hoff. Y Pablo Hoff habla del impacto que tuvo Jocabed sobre Moisés. Jocabed es la madre biológica, pero a causa de que los egipcios están matando a los niños, Jocabed y Amram, el padre, se ven ya no pudiendo ocultar más al niño. Después de 3 meses le hacen la canastita, que la conocemos como el Moisésito, y a ese Moisésito que lo calafatearon todo y abandonaron al niño en el río. Pero está la hermanita, va siguiendo la canasta y curiosamente, en Dios no existen casualidades, existen causalidades, ¿verdad? Y causalmente ahí está bañándose la hija del faraón, que ve al niño, lo vio hermoso y ella lo tomó como hijo suyo. Pero pues, como ella no era la mamá, ella dijo: consíganme una nodriza. Y rápido la niña: yo conozco una. Pues la mamá. Y lo crió. Y lo amamantó como hijo suyo. Sí. Hay una palabra que estudiamos en el discipulado, usted se acordará, es la palabra instruir. Instruir. ¿Sabe quién enseña las primeras lecciones de vida al bebé? La mamá. Pues sí. El papá no, el papá es el macho alfa. Pero la mamá es la que impacta, la que enseña, la que instruye. De hecho, el término instruir, dice que lo usaban las mujeres hebreas. ¿Saben cómo enseñaban a comer a los niños? Antes que no existían las papillas esas en frasco, la mamá agarraba pues la tortilla, le daba una masticada, luego se la sacaba y ya así le molía la papilla al bebé y se la daba. No se enojen si la baba de mamá hace milagros, ¿a poco no? Sirve para todo. Hasta cura raspones y heridas y dolor y todo. Y así, de ahí venía la palabra instruir.
O sea, la mamá lo molía un poco y luego ya se lo daba para instruirlo, para que el niño no se le ahogara. Claro, no lo hacía, pero eran las primeras lecciones de alimentar al bebé. Pues Job dice que María logró tan impacto, Jocabet logró tan impacto en Moisés, porque ella en un sentido ya no era su madre legalmente, ella era su nodriza. Y una nodriza amamantaba o cuidaba al bebé hasta la edad, ponle que unos 5 o 6 años. Pero esos primeros años de vida fueron tan importantes, fueron tan impactantes para que este niño, la fe le quedara bien marcada. No nos da detalles la Biblia de cuando Moisés supo que él era un hebreo, pero es muy probable que él aprendió esa fe de su madre. Pero él siguió viviendo allí y era el lugar estratégico que Dios estaba formando Moisés, que más tarde sería el hombre que llevaría a la liberación a toda una nación. Y no solamente la nación judía, porque hubo de otras naciones que se libraron de esa esclavitud. Un niño. ¿Y quién lo hace? Una madre, una mujer. El trabajo. Así que, mire, yo le quiero decir una cosa. A veces hay mamás que son profesionistas. Hay mamás que tienen su carrera y de veras admiro y respeto a las mamás que combinan el trabajo profesional, la labor profesional, con la labor doméstica de cuidar a los hijos. Y a veces algunas mamás pensarán que están perdiendo el tiempo en la casa criando hijos en lugar de desarrollar su vida profesional. Pero escúchame bien, jamás menosprecies la labor que tú haces, el trabajo que tú haces con los hijos, el trabajo que tú haces en casa, esas lecciones de vida, esos cimientos que estás poniendo, y especialmente esas lecciones de fe. Nosotros en una ocasión estábamos revisando los diarios que mi esposa escribía para mis hijos. ¿Sabes? Ella marcaba todas las cosas allí. Yo recuerdo cosas de memoria, pero la verdad es que ella todo lo plasmaba. Y cuando ellos pueden repasar sus diarios, tú dices, híjole, la pastora no perdía detalles. Porque aunque la tarea que los hombres hacemos no es menos importante, déjame decirte que la tarea de mamá es fundamental. Es fundamental. Por eso cuando hablamos de familias fuertes, tenemos que reconocer el trabajo y la labor de una mujer fuerte en el hogar, una mujer decidida, una mujer esforzada, una mujer de fe, una mujer que sonríe a las cosas inciertas, pero ella se atreve. Y más cuando sabe, reconoce que lo que está trabajando y lo que está formando son naciones. Son hijos que van a ser naciones y van a poseer las puertas de sus enemigos. Van a llegar muy lejos. Por eso dice: ensancha el sitio de tu tienda. Tienes que mover tus expectativas. Tienes que mirar más allá. Iglesia, tenemos que mirar más allá. No es hasta donde nosotros podemos alcanzar y empezamos a decir: no, pero ¿quién soy yo? No, ¿quién es mi pueblo? No, hermanos, no es quién soy yo. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que yo tengo. Si yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Si lo hizo en el pasado, Él lo puede hacer en el presente. Él lo puede hacer contigo. Él lo puede hacer con tus hijos. Él lo puede hacer con tu familia. No podemos poner excusas. Moisés era especialista en las excusas. Señor, no sé hablar. Señor, no me van a creer. ¿Y qué les voy a decir? Y está un montón de excusas, y todas las excusas se las quitó Dios a un lado. Le dijo: basta. A ver, ¿quién dio lengua al mudo? ¿Quién puso ojos al ciego? Yo puedo, yo te puedo usar, yo te puedo hacer. Entonces tenemos que mirar el futuro con fe. Ahora mira, en esto es bien importante la fe.
Hace un rato explicábamos ahí en el discipulado acerca de la fe, y muchas veces citamos la fe cuando hablamos de fe, como dijo el Señor Jesús en Mateo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y lo primero que pensamos cuando hablamos de un grano de mostaza, ¿cuántos conocen los granos de mostaza? A ver, levanten la mano. Son semillitas. Vaya, consiga ahí en el mercado, venden especies, venden mostaza en grano. Pero mire, rápidamente esto va a ir por la misma ofrenda, no se los voy a cobrar. Va por la misma ofrenda aquí, un extra acerca de 3 verdades acerca del grano de mostaza. Número 1, mire, aunque el grano de mostaza es el más pequeño, una de las más pequeñas semillas, ¿sí? La mostaza no es una planta. La mostaza es un árbol. Jesús dijo que cuando crece es un árbol de tal manera que las aves hacen nidos en sus ramas. Entonces, la primera verdad acerca de la fe como mostaza, como semilla de mostaza, es que la fe no se queda pequeña, que la fe va creciendo, ¿sí? O sea, no te quedas allí en el ABC de la fe, no. Tu fe debe ir creciendo. Tu fe debe ir creciendo, tú debes ir avanzando. Por eso la fe también se compara con una carrera, que no te estacionas, que tú vas avanzando hasta llegar a la meta. Crece. Entonces, como la semilla de mostaza, tu fe debe ir creciendo. Por eso Dios dice: ensancha, no te quedes ahí. Jabes le dijo a Dios: ensancha mi territorio. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y dice la Biblia que Dios le dio a Jabes lo que pidió. Crece la fe. Entonces, el primer rasgo ahí de la semilla de mostaza es que es una fe que crece. La segunda cosa que podemos decir acerca de la semilla de mostaza, que es una fe robusta. La semilla de mostaza es sumamente fuerte. Dice que está fuerte, que puede resistir a altas temperaturas, incluyendo a veces al fuego. La semilla de mostaza puede resistir que la pisen, que la tiren, que la dejen mucho tiempo. Entonces, la fe que Dios está pidiendo a nosotros es una fe fuerte. Que no al primer ventarrón ya se te cayó la casa, hermano, ya no serviste para nada. No, o sea, la semilla de mostaza es una fe que va creciendo y que además es fuerte, es firme contra toda embestida del enemigo. Y a pesar de los problemas, y a pesar de las circunstancias, y a pesar de las tribulaciones, tú no te rajas. Tú no dices: ay, muere. No, tú dices: voy a seguir creyendo, voy a seguir esperando, voy a seguir caminando, no me voy a quedar allí. Amén. Tú vas avanzando, tú vas sirviendo y no te dejas vencer. No te quiebras, no te rompes. Estás ahí, resistes. De eso se trata, resistir hasta el fin. El Señor le dijo ahí en el libro de Apocalipsis a la iglesia, le dijo: sé fiel hasta la muerte. El diablo va a tomar a algunos de ustedes y los va a meter a la cárcel. Y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 en Apocalipsis habla el 10 significa el todo del hombre, o lo completo del hombre. Y las pruebas que anuncia ahí en Apocalipsis a esa iglesia es que les iban a venir problemas hasta que lo más que un ser humano pudiera aguantar. A veces nosotros pensamos que somos, que tenemos, que tus problemas son muy grandes y que nadie pasa problemas como tú. La semana pasada tengo un amigo allá en México, el pastor Juan Ángel. Él es mi hijo espiritual. Yo fui pastor de él en México, en la iglesia Movimiento de Fe. Y Juan Ángel ahora cumplió 20 años. Fuimos a predicar a su aniversario. Pero a un amigo de Juan Ángel en Guadalajara, yo le pregunté: ¿qué pasó con este pastor? Porque Juan Ángel posteó una noticia de un pastor allá cerca de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Su casa fue incendiada. El pastor y su esposa perdieron todas sus posesiones, pero lo más triste de todo no fue en sus posesiones, es que en el incendio murió su bebé, una niñita de 6 meses. Y cuando yo veía esa noticia, mi corazón se quebraba. Además, ellos no tenían ni siquiera los recursos para poder sepultar a su bebé.
pastores. Y a veces nosotros nos quejamos por situaciones de que, ay, porque no tuve para ponerle más saldo a mi teléfono, ay, porque no tengo wifi, y ya te estás suicidando por eso. Y los problemas de otras personas son mucho más grandes, pero a pesar de todo, ellos siguen amando y sirviendo al Señor. Crece y resiste. El tercer ingrediente de la semilla de mostaza, la tercera particularidad, es que es una fe que no se puede mezclar contra nadie, incontaminable. La semilla de mostaza no se puede mezclar con otros granos, o sea, no puede haber granos transgénicos de la semilla de mostaza. Y así debe ser tu fe. Tu fe debe ser pura, tu fe debe ser limpia, genuina, honesta para con Dios. Ay, pastor, fíjate, te lo repito si te olvidó. Tu fe debe crecer, tu fe debe ser fuerte y resistir, y tu fe debe ser incontaminable. Cuidado que tantito le pides a Dios y si Dios no te responde, te vas con el brujo. Y si no, ay, si Dios no me responde, entonces no. Si él no me respondió, es que me está diciendo dos cosas. Me está diciendo no, o me está diciendo espérate, todavía no es tu tiempo. Y porque Dios no me respondió, entonces me voy a adelantar por mi cuenta. No, tengo que esperar. Tengo que aprender a esperar en Dios el tiempo que sea necesario. Pero sabe, entonces dice ahí la escritura, verso 4: no temas, pues no serás confundida, ni te avergüences, porque no no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Me recuerdo a lo que se decía de Elizabeth. ¿Sabes cómo la llamaban? Estéril. Estéril. Y eso, que digan, la estéril, a la que llamaban estéril. Así dijo el ángel. O sea, era una realidad. A lo mejor no se lo decían en su cara, pero ella sabía que en todo su pueblo la conocían como Elizabeth y Zacarías, los viejitos que no tenían hijos. La estéril. En mi rancho les dicen de otra manera. ¿Sabes cómo les decían? Mulas. Estéril. Es feo. O sea, y dice, pero que toda esa afrenta, toda esa vergüenza, todo ese dolor que pasaste, toda esa situación difícil, escúchame bien, Dios está hablando de mejores tiempos. Y te quiero decir proféticamente que los tiempos de tristeza, que los tiempos de dolor están para terminar para ti, para tu casa, para tu familia. Vienen tiempos de regocijo, vienen tiempos de alegría. Y esa afrenta y esa vergüenza que pasaste en el pasado, ya no tendrás más memoria. Ya no tendrás más memoria. Porque te imaginas, dice, tu marido es tu hacedor. Imagínate. Y mira, y esta palabra qué bien le queda a las madres solteras. Yo tengo mucho respeto por las madres solteras, aquellas mamás que han tenido que hacer frente a la vida porque quedaron viudas, o porque simplemente aquella persona que les prometió y les juró amor, pues nomás vinieron los niños o vino el niño y se peló y ya nunca se hizo responsable. Y tú has tenido que trabajar y has tenido que sacar adelante. Esto, mira, hay un libro secular, yo lo tengo en casa, que se llama La cabeza de mi padre. Y es un libro donde describe el problema de la sociedad mexicana, donde 70% de los hogares en México han sido educados solamente por mamá, donde el padre ha estado ausente. 70% de los hogares. A veces, como decía yo en el principio, a veces nos quejamos que no nos celebran el Día del Padre. ¿El Día del Padre se acaban las flores? ¿Se llenan los restaurantes? No.
ni los centros comerciales ni nada. Usted mira qué sucede el 10 de mayo, pero tiene mucho que ver. No es porque, no, porque hay un matriarcado en México. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Sabes por qué? Y si hay una dominación o un realce más de la figura materna, es porque ellas han tenido que sacar la cara. No por los hombres que están aquí, sino por los que no están aquí, por aquellos que no fueron hombres para ser la cabeza de ese hogar. Y que esa mujer fue padre y madre y sacó adelante a los hijos y sacó adelante la escuela. Y sabes, cuando esos hijos crecen y se convierten en buenas personas y honran el nombre de mamá y honran el nombre de la casa y dicen: gracias a mamá estamos aquí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y decir: gracias por la vida de mi madre, gracias porque fue una mujer esforzada, de fe, luchona, chambeadora? Se echaban la casa encima esas señoras. Yo no sé cómo le hacían. ¿Cómo le hacían nuestras madres? Con 8, con 10 hijos. En mi familia, que éramos 8, había hasta bandas. Dentro de mi casa éramos 3 bandas. Sí, yo tenía mi banda allí con mi hermana y yo éramos una banda. Mi hermano con otra era otra banda y las más grandes eran otra banda. A la más chiquilla luego la agarrábamos de pilón, pero esa iba para qué lado, para cualquier lado. Pero había pleitos en la casa. Sí, no, era tremendo el asunto. Y no estaba papá, sí estaba papá, pero ¿sabes quién desbarataba las bandas y entraba así cuando es como que caía la policía? Pues mi jefa. Y era en unos cuantos chanclazos nos acomodaba y hacía la santa paz ahí de las bandas criminales que tenía. Sí. Pero ¿sabes? Cuando pasa el tiempo, tú te puedes dar cuenta cuánto agradeces a mamá. Yo tengo recuerdos muy vividos también de mi mamá. Y yo recordaba, yo también fue mi primer 10 de mayo sin mi mamá. Y ella, había tanta necesidad, pero ella no se quedaba con los brazos cruzados. Sí. Y si lo que papá ganaba o no ganaba no era suficiente, ellas veían cómo le hacían. Y para desbaratar unas bandas, pues decía: me voy al rufián más peligroso, me lo llevaba, o sea que me llevaba a mí con ella. Y dice: si me llevo más de la mitad de los pleitos en la casa se acabaron. Y ahí sabía cómo controlarme y cómo motivarme también. Pero sabes, no temas. Por eso mira, tú no estás perdiendo el tiempo, mamá. Tú no estás perdiendo el tiempo con tus hijos. Es más, ni siquiera con tus nietos. A veces las abuelitas se quejan y dicen: ya me dejaron aquí este chamaco. Pues si te lo dejaron, aprovéchalo, abuelita. Enséñale a orar, enséñale la fe, enséñale buenas cosas. Impacta su vida. Impacta su vida. Unas pequeñas cosas pueden cambiar la historia en la vida de tus hijos. Dice el versículo 6: porque como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová. ¿Me ayudas, Chete? Porque como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que repudiada dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Si bien en primer término está hablando de Israel, cuando Dios permitió que las pruebas vinieran, que la cautividad viniera y fueran llevados como esclavos, y sus casas y sus hijos y sus ciudades fueran derribadas, fuera así como que en un momento Dios los habría abandonado, Dios los habría dejado y los habría dejado a su suerte. Pero sabes, dice la escritura que Dios en su misericordia los volvió a recoger. Y yo quiero decirte: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus hijos. Dios no se ha olvidado de sus promesas que te hizo un día. Mujer, cree, tus hijos son naciones,
pero también son promesas. Cada hijo es una promesa y debes mirar con una actitud de fe y de esperanza aquello que Dios está dispuesto a hacer. ¿Sí? Por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Decían allá en el rancho: Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, tiene mucho sentido ese refrán. Que aunque Dios haya permitido problemas muy fuertes que nos hicieron llorar, y vaya que nos han hecho llorar, que nos han hecho pasar situaciones muy difíciles, que pareciera que Dios nos abandonó. ¿Cuántos han sentido así, la mera verdad? Que dices: híjole, a veces pienso que ya Dios ni me oye. Usted no es el primero ni el único, todos hemos pasado esa situación. Hasta Jesús. ¿Usted recuerda la frase en la cruz que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, él estando en la cruz sintió como que el Padre no estaba allí. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento, era tanto la afrenta que estaba viviendo, que pareciera que el Señor le habría abandonado. Y yo quiero hablar a esas mujeres que han sufrido, que han pasado grandes pruebas, y que con dolor y con lágrimas, y cuántas veces te tuviste que sacrificar cosas para darlas a tus hijos. Pero viene el tiempo en que Dios te va a recoger con grandes misericordias, y vas a decir: valió la pena. Valió la pena el esfuerzo. Valió la pena el esfuerzo. Las familias fuertes son aquellas entonces que se pueden sobreponer en la prueba, que se pueden sobreponer y no se dejan amargar, sino que echan mano del gozo. Porque el gozo de Dios no es el gozo humano, no es el gozo de que te hacen cosquillas y ya te hacen reír y pasaste un buen momento viendo una película, te reíste ya, pero después vuelves allá a la depresión. No, es un gozo indescriptible y glorioso, dice la Biblia. Un gozo que no puedes explicar, pero que sí puedes disfrutar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, por medio de Nehemías, le dijo al pueblo: no temáis ni os amedrentéis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Regocíjate, regocíjate. Mira el futuro con esperanza. Empieza a caminar una vida de fe, como te lo expliqué. Por eso es que ensanchas tu territorio. Te estás preparando para lo que viene. Te estás preparando para lo que viene. Iglesia, Dios no nos trajo a este lugar y nos dio una propiedad tan grande porque Él quería que tuviéramos este lugar lleno de monte, ¿verdad? Por allá no. Dios quiere que un día en este lugar se levante el auditorio más grande, ¿sí? Para albergar al la mayor cantidad de personas que esta ciudad pueda soportar. Sí, para eso Dios nos dio una tierra grande y que podamos nosotros establecer su reino y a partir de este lugar impactar y alcanzar naciones, y que de este lugar se levanten hijos, se levanten tus hijos, se levanten tus nietos, se levanten tus generaciones y que digan: ese es un pueblo fuerte, ese es un pueblo grande, ese es un pueblo que puede alcanzar grandes cosas. ¿Sabes qué nos decían? ¿Por qué le vieron a Tlapa? Hubo una persona que nos dijo: pueblo mugroso, polvoriento. Así nos dijeron. ¿Qué le vieron a Tlapa? Pues nosotros vimos con esperanza.
Sí, lo que Dios nos prometió. Ni siquiera teníamos dónde vivir, ¿verdad? Ni siquiera teníamos dónde estar, pero Dios nos prometió. Y por eso así hemos caminado, llamando las cosas que no son como si fueran, llamando las cosas que no son como si fueran. Y hasta en el nombre lo llevamos: luz a las naciones. Luz a las naciones. O sea que esto no se queda aquí. Vamos a ir llegando a las naciones. Y no solamente el pastor, tus hijos van a empezar a viajar a las naciones. Vamos a empezar a impactar a otras naciones, a otras ciudades, a otros pueblos. Sí, vete preparando. Vete preparando. Es más, vete arreglando tu pasaporte. Sí, porque dice, ¿y ahora quién va a ir? No, fulano de tal va a ir con el pastor. No, y ahora no, ya va solo. Tenemos que empezar a mirar un futuro con esperanza. Empieza a prepararte, estudia inglés, estudia Biblia. Necesitamos pastores, necesitamos misioneros, necesitamos maestros. Empieza a mirarlo, empieza a creerlo. Y todo lo que un día pasamos en aflicción, vendrá un tiempo de gran regocijo. Sí, vamos, ponte de pie y empieza a adorar al Señor. Dale gracias. Y si tú has creído esta palabra, mujer, hoy a ti te digo, tú que venías atribulada, tú que venías triste, tú que venías pensando, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Yo no declaro lo que ven mis ojos. Yo me sumo a lo que tantas veces mi esposa dijo: Dios nos dio hijos para su gloria. Dios no nos dio hijos para deshonra, sino para honra. Dios nos dio hijos para su gloria. Vienen tiempos gloriosos para ti. Y se levantan mujeres de fe. Se levantan mujeres de fe, que como Ana, que como Raquel, que como Sara, que como Elizabeth, sí, levantaron naciones, levantaron hombres fuertes, hombres de fe, hijos para la gloria de Dios. Y así se levanta una generación, sí, mujeres que se han levantado, oh Dios, y que a la par de ellos se levanten esposos que se han ganado por el testimonio de sus mujeres, esposos fieles y esforzados, hombres que tomen su rol, hombres que tomen su lugar, hombres que sean ejemplo a sus hijos en toda su manera de vivir, hijos que traigan honra a sus padres, una iglesia con familias fuertes, porque familias fuertes impactarán al mundo con el poder del evangelio, con el poder del evangelio. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo con la bendición de Abraham sobre sus hijos. Hoy te bendigo para que se rompan ataduras y la aflicción y la vergüenza y el pecado en tu casa y la tristeza y la depresión y la soledad ya no será más. Tendrás más hijos que la desamparada, ha dicho el Señor. Tendrás más hijos, tendrás nietos que traerán gloria en nombre de Dios. Sí, se levantará tu familia, se levantará tu casa, se levantarán tus hijos, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió. Oh Dios, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oh, gracias